Bienvenidos a una cápsula de fracciones parciales. Las fracciones parciales nos permitirán reescribir expresiones racionales como las que tenemos a continuación. Lo primero que haremos es escribir en forma de fracciones parciales, sin determinar los coeficientes. De manera particular, notemos que nuestro denominador es de grado 3 y tiene 3 factores. Por lo tanto, vamos a descomponer la expresión en 3 fracciones parciales. Como los denominadores son de grado 1, entonces en los numeradores pondremos constantes. Vamos por el segundo. Observemos acá también que tenemos un denominador, en este caso de grado 3, importante aquello, igual que el anterior, grado 3. Para reescribir en forma de fracciones parciales, el denominador debe ser de un grado mayor que el numerador. En este caso, nuevamente, vamos con 3 fracciones parciales, una asociada a el factor x más 4, y para el factor x menos 3, que tiene multiplicidad doble, le corresponderán entonces 2 fracciones parciales. Entonces, habrá tantas fracciones parciales como factores y respetando su multiplicidad. Finalmente, vamos a tener una expresión cuyo denominador es 3, numerador grado 2, grado 3 en el denominador y en el numerador grado 2, cumple con las condiciones, y a diferencia de las anteriores, fijémonos que uno de los factores es un irreductible de grado 2. Notar por favor que para que sea irreductible de grado 2, su discriminante tiene que ser negativo. De no serlo, hay que factorizar la expresión. En este caso, tendremos sobre él una expresión de grado 1 o una expresión lineal. Sobre un irreductible de grado 2, pondremos entonces una expresión lineal. Y para el caso de x menos 4, que es un denominador lineal, como en los anteriores, seguimos anotando una constante. Ahí entonces están escritas estas expresiones en forma de fracciones parciales. A continuación, tenemos ya una descomposición en fracciones parciales, grado 3, ¿cierto? En el denominador, grado 2 en el numerador, 3 factores lineales, 3 fracciones parciales. Vamos a determinar en este caso el valor de las constantes. De manera particular, vamos a multiplicar esta igualdad por el común denominador, que en este caso es x más 4, factor de x menos 3, factor de x más 2. Por lo tanto, al lado derecho de la igualdad, izquierdo de la igualdad, nos queda exactamente x cuadrado más 2x menos 29. Y al lado derecho, ahora sí, obtendremos a factor de x menos 3, factor de x más 2, más b, que es factor de x más 4, factor de x más 2. Finalmente c, factor de x más 4, factor de x menos 3. Ahora bien, si evaluamos los polinomios, en particular con x igual a menos 4, entonces tenemos al lado izquierdo de la ecuación, vamos a tener exactamente menos 4 al cuadrado menos 2 por 4 o más 2 por menos 4, menos 29, que nos va a dar exactamente menos 21. Y al lado derecho observemos que
del segundo factor del tercer sumando se anula y anula entonces el tercer sumando. Lo propio lo hace el segundo factor en el segundo sumando, que al ocupar x menos 4 se anula y anula el sumando. Por lo tanto, tenemos solamente a factor de, reemplazamos ahora o evaluamos con x igual menos 4, a factor de menos 7, factor de menos 2. En definitiva, entonces tenemos menos 21 igual a 14a. Para que esta igualdad sea cierta, entonces necesariamente a debe ser igual a 3 medios. A debe ser igual a menos 3 medios en particular. Menos 3 medios. Ahí sí. Perfecto. Bien. Hacemos lo propio para buscar el valor de b. Supongo que ya observó que ocupamos menos 4 a propósito, ¿cierto? Ahora vamos a ocupar x igual a 3. Al ocupar x igual a 3, entonces al evaluar al lado izquierdo de la igualdad anterior, obtenemos 3 al cuadrado más 2 por 3 menos 29, bien digo, un total de menos 14. Menos 14. Y al lado derecho se anula el primer sumando y se anula el tercer sumando, quedando entonces b factor de 7 factor de 5. Para que esta última igualdad sea cierta, entonces b debe ser exactamente menos 2 quintos. Finalmente vamos a ocupar x igual a menos 2. Entonces, al evaluar el polinomio del lado izquierdo, nos quedará, ahí sí, nos quedará 2 al cuadrado, menos 2 al cuadrado, más 2 por menos 2, menos 29. Haciendo la cuenta ahí, tenemos 4 menos 4 se anulan, directamente menos 29. Y al lado derecho se anula el primer sumando, se anula el segundo sumando, por lo tanto me queda que c igual a c, perdón, factor de 2, factor de menos 5. Entonces, para que esta igualdad se cumpla, c debe ser igual a 29 décimos. 29 décimos. Hemos encontrado entonces los valores de las constantes a, b y c, que permiten reescribir nuestra expresión racional en forma de fracciones parciales. Ahí lo podemos descomponer en este caso con 3 fracciones parciales. Vamos a avanzar a un siguiente ejercicio similar al anterior. También debemos determinar el valor de las constantes. Vamos entonces a proceder de igual forma que el anterior, multiplicando por el común denominador, esto es x cuadrado más 4, factor de x más 1 al cuadrado. Quedando entonces una ecuación equivalente, donde al lado izquierdo tenemos 4x cubo más 3x cuadrado más 17x menos 2 igual a ax más b factor de
x más 1 al cuadrado más c factor de x cuadrado más 4 factor de x más 1. Vamos a escribir de nuevo ese paréntesis. Ahí sí. X más 1. Y finalmente tenemos d factor de x cuadrado más 4. Procedemos de manera análoga a la anterior y vamos entonces con, en primer lugar, con x igual a menos 1, por ejemplo. Si x es igual a menos 1, entonces tenemos al lado izquierdo menos 4 más 3, tengo menos 1, menos 17, tendríamos menos 18, menos 2, obtengo menos 20. Menos 20 entonces al lado izquierdo. Veamos entonces qué ocurre al lado derecho. Observamos que el segundo factor, x más 1, se anula, por lo tanto se anula el primer sumando. Lo propio lo hace el segundo factor del segundo sumando, por lo tanto también se anula. No así el tercer sumando, y nos queda entonces d factor de menos 1 al cuadrado, que es 1, más 4, 5. Para que esta igualdad sea cierta, entonces necesariamente d debe ser igual a menos 4. Perfecto. Ahora bien, notar que x cuadrado más 4 es un factor irreductible de grado 2, es decir, no tiene raíces y x más 1 al cuadrado ya hemos ocupado su raíz. Por lo tanto, podemos mezclar con comparación o eventualmente utilizar algún otro valor que no necesariamente es una raíz de los elementos ya mencionados. En particular, podríamos ocupar, por ejemplo, la evaluación con 0, que como hemos dicho anteriormente, aparece directamente las constantes, o podríamos comparar los polinomios mirando las constantes. Entonces, notemos que al lado derecho tengo que se anula A con el 0 y tendría B factor de 1 más C factor de 4 por 1. Finalmente, tenemos D, que ya sabemos que es menos 4, podríamos ocupar inmediatamente ese valor, multiplicado por 4. Desde aquí entonces vamos a tener 4 por 4, 16. Finalmente que podríamos sumar 16, ¿cierto? Entonces nos queda la ecuación b más 4c igual a 14. Entonces sumando 16 al lado izquierdo nos queda exactamente 14. No hemos obtenido un resultado, pero eventualmente hemos obtenido, ¿cierto?, una ecuación. Intentaremos conseguir una segunda ecuación considerando, por ejemplo, x igual a 1. Tal como hemos dicho en alguna cápsula anterior, la evaluación en 1 es directamente la suma de los coeficientes. En este caso, 4 y 3, 7. 7 más 17, 24. Menos 2 serían 22. Vamos al lado derecho y tengo A más B, A más B, factor de 1 más 1
al cuadrado. Esto quedaría exactamente 4. 2 al cuadrado, entonces 4. Más c factor d. 1 al cuadrado es 1, ahí sí. 1 al cuadrado es 1, más 4, tengo 5. Y 1 más 1 sería factor de 2. Finalmente, al lado, el último sumando, tendría menos 4. Recordar que d vale menos 4. Factor d. Y tengo 1 al cuadrado 1 más 4, 5. Desde aquí obtenemos 4a más 4b más 10c igual a, ojo acá, tenemos un 20, menos 20, que lo vamos a sumar y nos queda igual a 42. No hemos obtenido nuevamente un nuevo valor, pero tenemos una nueva ecuación. Bien, otra forma de mirar, aparte de evaluar, es por la comparación de polinomios. Por la comparación de polinomios. Y observemos que, por ejemplo, si miramos la expresión x cubo, los coeficientes que acompañan a x cubo, entonces al lado izquierdo, el coeficiente que acompaña a x cubo es 4. Y al lado derecho tenemos, al desarrollar el binomio al cuadrado, obtendremos un x cuadrado por ax, tendremos ax cubo. B no acompañará, no le alcanza para acompañar un x cubo, por lo tanto tengo solo a. Acto seguido, tenemos por ejemplo que x cuadrado por x queda x cubo multiplicado por c, entonces c también es un coeficiente de x cubo. Finalmente, d por x cuadrado es lo más que alcanza a llegar en grado, por lo tanto d no acompaña a x cubo. De ahí entonces tenemos por igualdad de polinomio que a más c es exactamente 4. Esta información podríamos ocuparla para resolver, o tenemos en este caso un sistema de 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Sistema que eventualmente podríamos enumerar las ecuaciones para poder trabajarlas. Podríamos llamar ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3. Bien. Desde 3, ¿cierto? O en 3, podríamos decir que C es exactamente 4 menos A. C es igual a 4 menos A. Por lo tanto, si eso lo evaluamos o lo reemplazamos en la ecuación 2, vamos a obtenemos, ¿cierto? 4A más 4B más 40 menos 10A. Recordar que esto era igual a 42. Lo anterior, esta ecuación es equivalente a tener menos 6A más 4B igual a 2, restando 40. Podríamos eventualmente simplificar esto también un poco. Podríamos eventualmente simplificarlo.
por 2, tal vez, o por 4. Bien, con esta nueva información podríamos argumentar o también podríamos ocupar ya el mismo reemplazo en la ecuación, por ejemplo, 1 en 1, ¿cierto? Podríamos reemplazar, ¿cierto? El valor anterior, se me perdió aquí, c igual a 4 menos a, reemplazándolo en 1. Veamos qué obtenemos. Obtenemos b más 16 menos 4a igual a 14, que es equivalente a tener b menos 4a igual a menos 2. Bien. Tomando estas dos últimas ecuaciones, podríamos armar un pequeño sistema, ¿cierto? Menos 4a más b igual a menos 2. Y ocupamos la anterior, que eventualmente se puede simplificar por 4 o por menos 4, o por menos 2, ¿cierto? Para poder eventualmente reducir. B igual a 2. Bien. Entonces, notemos que esto es equivalente, eventualmente, si lo queremos hacer por reducción, podríamos multiplicar por menos 4 y obtenemos de la primera 16a más 4b, no, he dicho por menos 4, así que ahí sí. Bien. Este de acá era así. Bien. Entonces teníamos 16a menos 4b igual a 8. Menos 6a más 4b igual a 2. Hacemos la reducción sumando ambas ecuaciones y obtenemos entonces que 10a es exactamente igual a 10. Por lo tanto, eso acusa necesariamente que a debe ser igual a 1. Reemplazando en cualquiera de las anteriores, vamos a tener entonces que 16 menos 4b tiene que ser igual a 8. Esto va a obligar entonces a que b sea exactamente 2. Bien, finalmente recordemos que c, recordemos que era igual a 4 menos a, pero como a resultó ser 1, entonces c vale exactamente 3. Hemos encontrado así los valores. A vale menos 1, b vale 2, c vale 3 y d vale menos 4. Avanzamos, por lo tanto, a nuestro último ejercicio, que es descomponer en fracciones parciales. A diferencia de los anteriores, no nos han dado la factorización del denominador, por lo tanto, lo tendremos que hacer nosotros. De manera particular, recordar que el denominador estuvo, ¿cierto?, participando en algún ejercicio anterior, así que podemos reescribir esto como x menos 1, factor de 3x menos 2, factor de
x más 1. Por lo tanto, tendremos la descomposición en tres fracciones parciales. A sobre x menos 1 más b sobre 3x menos 2 más c sobre x más 1. No olvidar siempre que el grado del numerador debe ser menor que el grado del denominador para poder hacer la descomposición. Y esta descomposición se hace tantas fracciones parciales como factores tenga el denominador respetando sus multiplicidades. Bien, de esta ecuación multiplicando por el común denominador obtenemos una ecuación equivalente que es 4x cuadrado menos 16x más 10 igual a factor de 3x menos 2 factor de x más 1 más b factor de x menos 1 o x cuadrado menos 1 si quiere escribirlo directamente como el producto notable, o bien lo podemos dejar en forma de binomio diferencia por binomio suma y finalmente c factor de x menos 1 factor de 3x menos 2. Esto último entonces resulta de multiplicar la igualdad anterior por el común denominador. Bien, evaluamos entonces si x es igual a 1, entonces tenemos al lado izquierdo, recordar la evaluación con 1, directamente la suma de los coeficientes, 4 y 10, 14, menos 16, nos queda un menos 2, se anula el tercer y segundo sumando, por lo tanto me queda a factor de 3 menos 2, 1, factor de 2. Por lo tanto, en este caso, mi coeficiente a es exactamente 1, menos 1. A está obligado a ser entonces menos 1. Ahí sí. Punto. Vamos a probar ahora con otro elemento. Vamos a probar ahora con otra raíz como menos 1. Entonces tenemos que con menos 1 nos queda 4 más 16, llevamos 20, más 10, nos queda un 30. Se anula el primer sumando y el segundo sumando. Por lo tanto me queda c factor de menos 2 factor de, acá tengo menos 3 menos 2, me queda menos 5, si no me equivoco. Lo chequeamos, sí, menos 3 menos 2 menos 5. Por lo tanto tengo 10. Así que eso obliga a que c sea exactamente 3. Eso obliga a que c sea exactamente 3, quedándonos solamente el factor b para considerar. Y desde aquí tenemos dos chances. Tenemos dos chances. Ocupar la raíz que nos queda, 2 tercios, evaluar con 2 tercios, o bien evaluar con otro valor, comillas, un poco más amigable. Por ejemplo, con x igual a 0. Si evalúo con x igual a 0, entonces fíjese que al lado izquierdo tengo directamente 10, al lado derecho tengo 0, menos 2 me queda, y recordar que a valía menos 1, entonces tengo menos 1 por menos 2 por 1, más, y aquí está el término que necesito, b menos 1 por 1,
Notemos entonces que B sí participa con el término constante que correspondería al producto de 1 y menos 1. Más C, que ya sabemos que es 3, multiplicado por menos 1 y por menos 2. Entonces, desde aquí, notemos que tenemos 10 igual a 2, ¿cierto? El producto de los tres primeros factores, menos B, más 6. Entonces, para que esto ocurra, esta igualdad, necesariamente B debe ser igual a menos 2. Finalmente, entonces, tenemos que 4x cuadrado menos 16x más 10 sobre 3x cubo menos 2x cuadrado menos 3x más 2 se puede descomponer en las siguientes tres fracciones parciales: menos 1 sobre x menos 1, a menos 2 sobre 3x menos 2 y finalmente más 3 sobre x más 1. Terminando así entonces el ejercicio y también nuestra cápsula de fracciones parciales.